Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y a los que están por llegar. El día de hoy nos acompaña el licenciado en psicología, Rodrigo Morales, quien nos impartirá la plática de adicciones. Él es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está cursando la maestría en abordajes psicosociales para la construcción de culturas de la paz en la Pontificia Universidad Javierana en Bogotá, Colombia. Además de esto, cuenta con con formación complementaria en derechos humanos, perspectiva psicosocial y prácticas narrativas. Desde 2006 ha colaborado en organizaciones no gubernamentales, desempeñando actividades relacionadas con la perspectiva psicosocial, y desde hace 3 años trabaja en la organización Aula Acompañamiento Psicosocial, en la que brinda acompañamiento psicosocial a personas que han vivido violaciones a sus derechos humanos. También es acompañante psicoterapéutico en consulta privada, donde trabaja temas como ansiedad, estrés, violencia, masculinidades, identidades disidentes y en la construcción de proyectos de vida dignos para todas las personas. Mucho gusto, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Tayana. Me da muchísimo gusto poder estar hoy aquí con ustedes y poder compartirles un poquito de este tema. Bueno, y para empezar, pues, ¿por qué no nos explicas un poco de qué es una adicción? ¿A qué conocemos o qué podemos llamar una adicción? Mira, creo que el tema de las adicciones es un tema bastante amplio y que por eso cuando tú me invitabas a la plática acepté con todo gusto porque al final el tema de las adicciones es algo que pues se nos habla, por ejemplo, en los espacios educativos, en algunas ocasiones en la familia, pero es un tema que al final queda como un poco en el aire, en el sentido de que las adicciones hay como un tema, es un tema tabú, es un tema que es del cual se pretende o más bien se sabe que si tú hablas de ella, pues estás incitando a las personas a su consumo en este caso, ¿no? Así como el tema del suicidio, el tema del sexo y otros temas que con el transcurso del paso de la historia, pues han estado pues permeados de esta carga como negativa en el sentido de que son situaciones que son conflictivas para las personas, como lo veremos en el transcurso de la plática, pero que pues son importantes de dialogar, ¿no? Entonces, el tema de las adicciones en realidad es un tema bastante interesante y bastante complejo, diría yo, porque se trata, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud describe a las adicciones como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, que es esto es bien importante porque entonces muchas veces cuando hablamos del tema de las adicciones únicamente las suscribimos como al ámbito de las sustancias, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de adicciones, pero lo que dice la OMS y también muchas personas que se dedican en el tema es que no solamente son las sustancias las que crean una conducta adictiva, sino que son también otro tipo de ámbitos o más bien pueden darse en otro tipo de ámbitos como suelen ser las relaciones de pareja o las relaciones con alguna otra persona donde se desarrolla un vínculo significativo profundo, pero también otras adicciones que son más de una índole conductual, como vamos a ver en el transcurso de la plática. Entonces, pues muy a grandes rasgos, podríamos decir que las adicciones, muchas personas la consideran como un trastorno, pero yo más bien diría que es una conducta que engloba, más bien que tiene signos y síntomas tanto físicos, psicológicos y emocionales y que, como decía, originan una dependencia o una necesidad hacia la sustancia o hacia cierta actividad concreta, ¿no? Entonces, en el tema de las adicciones nos vamos a encontrar con que hay factores biológicos, factores genéticos, factores psicológicos y factores sociales. Entonces, las adicciones pueden derivar de entrada. Las adicciones no necesariamente, más bien cuando se le cataloga ya como una adicción hablamos como de una enfermedad, pero cuando la persona se involucra en este tipo de, pues, de actividades, al inicio no necesariamente es una enfermedad, sino que es una actividad que si no se atiende con el paso del tiempo, puede llegar a ser algo progresivo y algo fatal, y entonces las adicciones podemos decir que son un comportamiento o una conducta que se desarrolla de forma progresiva y que suelen tener pues graves consecuencias para la salud de las personas y para la vida de las personas. Mm.
Bueno, nos comentabas que esta dependencia no solo es hacia las sustancias, que se puede generar hacia personas, relaciones, actividades, y pues basado en esto, eh, ¿qué desencadena una adicción? Si es una sustancia, podríamos decir que cierto componente, pero es muy amplio, entonces, ¿qué es lo que puede generar una adicción? Pues las adicciones, en realidad se habla de una adicción cuando las personas no pueden continuar con sus actividades y necesitan de de ese comportamiento, de esa actividad o de esa sustancia. Las adicciones las podemos dividir como en dos grandes rasgos, ¿no? Por un lado tenemos la división de las adicciones que están muy orientadas a lo toxicológico, es decir, a sustancias. Ahí entran cosas como el tabaco, como el alcohol, como las drogas, pues cualquier tipo de droga, la cocaína, las metanfetaminas, la heroína, la marihuana inclusive, aunque hay todo un tema y muchas personas no lo consideran como una droga que crea adicción, pero ahí entran todo ese tipo de sustancias. Y por otro lado tenemos otras conductuales, que son algunas de las adicciones que están tomando más fuerza o han tomado más fuerza en estos últimos años, ¿no? Se habla de adicciones conductuales porque son adicciones que son psicológicas, sociales o comportamentales. Ahí entran, por ejemplo, la adicción que desde hace mucho tiempo se sabe, no sé, a la adicción a la masturbación, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía, pero también más recientemente se ha catalogado que las personas pueden ser adictas a los videojuegos, a las apuestas, obviamente pues también puede haber una adicción a la comida. Y últimamente se han desarrollado muchos estudios que hablan de que hay adicciones o que las personas podemos ser adictas al Internet o podemos ser adictas al teléfono celular, ¿no? Entonces, lo que sucede, me preguntabas ahorita, ¿qué desencadena una adicción? Lo que sucede es que cuando la persona adicta entra como en hay como diferentes fases, ¿no? Por un lado, estamos hablando de que cuando la persona adicta consume ese tipo de comportamiento, consume la conducta o consume la sustancia, se libera una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que en nuestro cerebro está asociado mucho a la sensación de euforia o a la sensación de bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros damos un abrazo, se libera dopamina. Cuando practicamos algún deporte, se libera dopamina. Y así también cuando hacemos alguna actividad que disfrutamos. Entonces, podemos decir que si consideramos como la adicción como un estímulo A, entonces desencadena una respuesta que es la liberación de dopamina, ¿no? Sin embargo, esto como en términos muy generales, eso pues libera altas concentraciones de dopamina y entonces hablamos de que las personas, por ejemplo, cuando consumen alguna droga, esto genera dopamina en su cerebro y entonces pues tienen una sensación de euforia o de bienestar, ¿no? Sin embargo, hay algo que se llama la fase de tolerancia, que la fase de tolerancia es cuando esas personas necesitan consumir cada vez mayores cantidades para generar esa misma sensación o para generar esa misma reacción en sus cuerpos vinculada a la asociación. Por ejemplo, esto es muy ejemplificante en el caso del consumo de sustancias, ¿no? Decimos entonces que cuando una persona consume una sustancia, por ejemplo, cocaína, la primera vez que la consume, probablemente muchas personas la utilizan, por ejemplo, para activarse, ¿no? Si están en una fiesta y están ya alcoholizados, la utilizan para activarse, ¿no? Entonces, la primera vez, posiblemente con 1 gramo, suponiendo, pueden activarse. Pero si ellos la hacen reiteradas veces, entonces cada vez van a necesitar mayores dosis porque su cuerpo de alguna manera se acostumbra, ¿no? Y entonces eso es bien importante porque en las adicciones lo que sucede es que el cerebro como que se adapta o se habitúa a las concentraciones altas de dopamina. Entonces hablamos de que muchas veces el cerebro es el que manda mensajes
como, pues sí, mediante sus neurotransmisores para decir al cuerpo que necesita de esa sustancia que le provocó en su momento bienestar y que le provocó, pues, en ciertos momentos euforia, ¿no? Sin embargo, también como te decía hace rato, hay otras situaciones que de alguna manera pueden desencadenar una adicción, que son las situaciones comportamentales o sociales. Con eso me refiero a que, por ejemplo, también muchas de las personas que desarrollan una adicción no solamente lo hacen ellas como personas, ¿no? Lo hacen en circunstancias específicas y es ahí donde también se debe poner el ojo cuando hablamos de las adicciones, ¿no? Porque cuando se habla de las adicciones, generalmente se suele pensar que únicamente la persona es quien es como la capaz o es la responsable de poder lidiar con su adicción, pero no tomamos en cuenta que hay contextos o situaciones donde las personas generalmente se desarrollan y entonces, por ejemplo, en el mismo caso de una persona que se droga en una fiesta, pues no solamente es por la sensación de bienestar que que le produce la cocaína. Probablemente también hay toda una estructura o una esfera social, por decirlo de alguna manera, que incentiva que esa persona haga ese comportamiento. Por ejemplo, muchas veces también se ha dicho o se ha visto que las adicciones suelen ser pues funcionales para las personas en el sentido de que les permiten pues estar en un determinado círculo social. Por ejemplo, si tú te convives con personas que generalmente tienen ese tipo de conductas adictivas, pues usualmente haces ese tipo pues sí, de consumo para poder tener un sentido de pertenencia con el vínculo social y entonces el tema de las adicciones es algo que es mucho más amplio que la parte únicamente, la parte orgánica, porque engloba también, como te decía hace rato, es una conducta y entonces al considerarlo una conducta, estamos hablando de que influyen no solamente la parte biológica y esa parte orgánica, que es importante de la dopamina que libera el cerebro, sino que también hay ciertos estímulos del contexto en los que nos pues influyen en que una persona pueda ser adicta o no. Bueno, ahorita mencionabas algo que me pareció muy, muy interesante, que el contexto pues es un gran determinante para que una persona pueda o no desarrollar una adicción. Eso quiere decir que no todas las personas o todas las personas son propensas a desarrollar las adicciones, o solo aquellas que cumplan con ciertas características. Qué bueno que haces esa pregunta, Tayin. Igual para poder introducirla, me gustaría hacerte una contrapregunta. Por ejemplo, si yo te preguntara cuando tú te imaginas una persona adicta, ¿cómo te la imaginas? O sea, ¿quién es esa persona adicta? O sea, ¿dónde vive? ¿Cómo te la imaginas corporalmente? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando tú piensas en una persona adicta? Pues creo que el estereotipo más recurrente, ¿no? Una persona de bajos recursos, tal vez que vive en la calle, que no, pues que toda su vida gira en torno a la sustancia, al vicio. Yo creo que ese es como el estereotipo más general que cuando me dices un adicto es lo que se me viene a la mente, ¿no? Sí, y qué bueno que lo dices porque también esa es una figura con la cual muchas de las personas crecimos, ¿no? Inclusive gran parte como de las políticas públicas que en algún momento se han elaborado en México han estado encaminadas a visibilizar una imagen o a crear una imagen en torno a quién es la persona adicta, quién es la persona consumidora de drogas, ¿no? Pero entonces hablamos ahorita me hacías una pregunta bien importante de si todas las personas podemos caer en una adicción y la respuesta es que sí. La respuesta es que las adicciones no necesariamente respetan como clase social, no respetan género, no respetan raza, no respetan color de piel, no respetan porque cualquier persona puede ser susceptible a caer en una conducta adictiva. Cuando hablamos de una conducta adictiva, necesariamente estamos hablando de un abuso. Entonces, podemos decir que conductas normales e incluso saludables pueden generarse en una adicción. Por ejemplo, no sé si tú has oído hablar de la vigorexia. La vigorexia es una adicción que tienen las personas a hacer muchísimo ese ejercicio y tú dices, pues bueno,
¿qué bronca habría si las personas hacen mucho ejercicio? Pues está muy bien porque es algo saludable, pero la complicación de las adicciones es que las personas no necesariamente saben estar sin esa conducta. Entonces, cuando se habla de adicciones y cuando ya se habla de un abuso de la sustancia o de la conducta adictiva, las personas ya no pueden estar sin sin ese factor que está desencadenando la adicción. Ahí es cuando hablamos de la fase de dependencia, ¿no? De que las personas necesitan del consumo de sustancias o de las actividades para estar bien. Y es importante porque entonces la dependencia psicológica incluye pues situaciones comportamentales como es el deseo, o sea, tú focalizas toda tu atención a conseguir esa actividad o esa sustancia, también se puede modificar tu estado de ánimo y puedes inclusive tener tensión o estar irritable porque no consigues la sustancia o bien puedes pasar a otro estado de placer o alivio mientras se realiza la conducta, ¿no? Entonces, lo que hablamos de adicciones o cuando hablamos de adicciones es que es un abuso que va a estar condicionado por tres factores. Por un factor de intensidad, por un factor de frecuencia y por un factor de cantidad de tiempo y dinero invertido, ¿no? Y principalmente las adicciones se dan por un descontrol de la persona. O sea, se habla de una adicción cuando las personas ya no necesariamente pueden controlar eso en sus vidas y entonces esa adicción pasa a afectarlas en sus ámbitos familiares, en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales. Inclusive hay en psicología y en psiquiatría hay algo que se llama el DSM, que es el manual de diagnósticos de trastornos mentales, y en el DSM se habla de que la duración mínima para establecer un diagnóstico de dependencia a sustancias, pero también de dependencia a otro tipo de conductas es de 12 meses, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta inicial que me hacías de si todas las personas podemos caer en una adicción, la respuesta es que sí, porque aunque hay como toda una prefiguración en torno a quiénes son esas personas adictas, también hablamos de factores de riesgo asociadas o que pueden desencadenar una adicción, ¿no? Por ejemplo, uno de las adicciones que están más socialmente aceptadas, por así decirlo, es el alcoholismo. Cuando una persona, supongamos, tiene una pérdida o vive una pérdida súper fuerte, pues entra un proceso de duelo y entonces muchas veces la adicción resulta ser como una especie de escape para esa persona, ¿no? La realidad o la situación que está experimentando es tan angustiante, es tan triste, y es tan fuerte que la persona entonces decide pues alcoholizarse para estar como en otro estado de realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí el factor de riesgo al que está vinculado la adicción es el estado de ánimo depresivo, ¿no? Pero no todas las personas necesitamos pasar por un proceso de pérdida o de duelo para poder caer en una adicción. También, por ejemplo, si hay personas con baja autoestima, con una dificultad para afrontar problemas, hay inclusive personas que buscan exageradamente emociones fuertes, personas que tienen problemas de personalidad, de timidez excesiva, que rechazan su imagen corporal y también, pues como te decía hace rato, el mismo entorno del sujeto o de las personas pueden estar condicionando que sean factores de riesgo para unas personas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo te puedo platicar de un caso que del que en algún momento supe, donde era una relación así familiar de pues unas personas con tu clase media, de pues con acceso a la educación, que tú dirías, pues estas personas no tienen problema, ¿no? Pero ahí lo que sucedía es que en la dinámica familiar, por ejemplo, la mamá focalizaba mucho la atención a uno de los hijos, ¿no? Y este hijo tenía algunos problemas de personalidad, en tanto era un poco manipulador. Entonces, lo que sucedía en la interacción eran dos hijos, ¿no? Entonces, lo que sucedía en la interacción entre el hermano más grande y el hermano más pequeño es que, pues, el hermano más pequeño siempre le echaba la culpa de todo lo que pasaba en la dinámica familiar al hijo, ¿no? Entonces, pues, el hermano mayor pues cayó en una conducta adictiva, en este caso en adicciones a sustancias toxicológicas, pero porque era una forma como de escapar de su realidad, ¿no? También ese es un componente importante, que las adicciones
pues al final hacen que las personas puedan resolver conflictos, ¿no? Porque algo también importante a decir, como parte de el, como de quitar los estigmas alrededor del tema, es que las adicciones también tienen un aspecto positivo, o al menos un aspecto positivo al inicio. ¿A qué me refiero con esto? La persona que consumía cocaína en la fiesta tenía una consecuencia positiva, tal vez se activaba muchísimo más, ¿no? Esta persona de la que te hablaba hace rato del vínculo familiar iba a las drogas y entonces podía escapar de su realidad, ¿no? Entonces, las personas que padecen una adicción buscan persistentemente el alivio o la recompensa mediante el consumo de la sustancia. Las adicciones, como te decía hace rato, constituyen una vía de escape para resolver los conflictos, pero esto, como es una situación progresiva, pues se vuelve degradante y entonces ya no es saludable, ¿no? Y las adicciones muchas veces pueden ser una conducta de evasión que sirven para que las personas eviten sus realidades, ¿no? Y si consideramos entonces que todas las personas estamos o susceptibles a estos factores de riesgo, pues todas las personas podemos caer en una adicción, ¿no? Bueno, esto que mencionabas es, creo, muy importante destacarlo, de que es, las adicciones no solo se generan porque lo tienes cerca, no, o sea, también es un factor psicológico, que por ejemplo, decías que de esta persona que se sentía como apartada, excluida por su madre, ya que enfocaba a su hermano. Bueno, esto me hace pensar que siempre van acompañadas de otro padecimiento. Una adicción nunca viene sola, siempre va acompañada de otro padecimiento. Llámese depresión, estrés, baja autoestima. Es, es así, siempre va a haber como otro padecimiento o se puede, o pueden venir solas así, desencadenarse. Pues en realidad es de ambos lados, ¿no? O sea, por un lado tenemos que en ciertas circunstancias las personas son como más vulnerables a caer en algún tipo de adicción. Tú lo decías bien, cuando hay como alguna situación que genera un estrés muy fuerte, un estrés agudo, como se le dice, cuando se genera o cuando la persona está inmiscuida en una situación de un estado depresivo o de distimia, que es como un grado menor de la depresión, pues es factible que esas personas, porque al final las adicciones, por decirlo de alguna manera, son comportamientos de afrontamiento, ¿no? O sea, esta categoría de comportamientos de afrontamiento sirve para entender que las personas recurren a ciertas acciones y ejecutan ciertos mecanismos comportamentales para enfrentar las situaciones que tienen delante, ¿no? Entonces, como tú decías, pues cuando hay algún trastorno o cuando hay alguna situación de vulnerabilidad o un factor de riesgo, pues es común que las personas puedan caer en ese tipo de prácticas, ¿no? Pero también, pero no necesariamente siempre es así, porque justo como tú bien también hacías alusión hace rato, pues hay otras variables psicológicas y hay otras variables sociales que pueden incidir pues en la adicción, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de esta persona que va a las fiestas, muchas de las personas que van a fiestas o que van a festivales, bueno, no muchas, algunas, porque tampoco quiero generalizar, pero algunas de las personas que van a festivales precisamente consumen algún tipo de sustancia, por ejemplo, lo que se suele llamar ácidos o se dan... pues tienen consumo de marihuana o de cualquier sustancia porque eso de alguna manera está asociado en el mundo de los festivales a que eso te lleva a experimentar muchísimo más la música y que puedes experimentarlo de una manera mucho más grata. Pero en este caso, pues tú considerarías que las personas son sanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que no tienen ningún trastorno previo, que tal vez tienen alta autoestima, y entonces ahí realmente es por encajar como en un círculo, ¿no? Como inclusive como por una cultura que ya hay de las adicciones, ¿no? Por una cultura donde las adicciones, y en este caso las drogas, también se ponen como en un nivel de lo esperable o de lo que se necesita para entrar a ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que
las adicciones lo que van a hacer es que pueden acrecentar como la vulnerabilidad que tienen las personas, ¿no? Porque entonces, si lo consideramos como una conducta, ya no solamente en el caso de los trastornos, ya no solamente te estarías enfrentando a ese trastorno de depresión o de trastorno de ansiedad, sino que ya es con la cual deberías de empezar a tener que lidiar y entonces las personas es muy común que puedan caer en ese tipo de respuestas porque como te decía, al final también tienen aspectos benéficos, ¿no? Y es importante entonces esclarecer que una persona, que también, así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores para las personas, ¿no? Que estos factores protectores al final son todas esas fortalezas y esas herramientas que van a permitir que las personas lidien de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, hace rato estábamos hablando del caso de cuando una persona está en una, más bien cuando una persona perdió o tuvo una pérdida significativa y está en el alcoholismo. Pero si esa persona tiene antes factores protectores como pueden ser redes de apoyo sólidas, como pueden ser distintas maneras de afrontar las pérdidas, como puede ser inclusive una relación donde se sientan escuchados, donde se sientan valorados, donde no se nieguen esas emocionalidades que suscitan la pérdida, pues tal vez ya no va a optar por esta circunstancia o por esta situación que es el alcoholismo, ¿no? Probablemente ya él tiene o él va a poder tener factores que lo van a proteger de caer en esas adicciones, ¿no? Entonces, para un poco a grandes rasgos, la, pues sí es importante poder vincularlo con este otro tipo de padecimientos, pero también es parte como de la labor que yo creo que nos toca a todas las personas de poder desestigmatizar un poco esa parte de las personas que son adictas, ¿no? O sea, de que no solamente las personas que tienen algún trastorno es más factible que caigan, aunque sí están en una mayor situación de vulnerabilidad, sino que todas las personas, aún no tengamos un trastorno, podemos caer en las adicciones, porque las adicciones, pues no solamente, algunas son comportamientos socialmente valorados, como te decía hace rato, ¿no? O sea, las adicciones conductuales, como puede ser el teléfono celular, como puede ser el internet, al final son benéficas, al final son útiles, o sea, no, esta cosa nos permite conectarnos con otras personas, pero cuando ya llega a interferir en diferentes ámbitos de nuestra vida, ahí estaríamos hablando ya de un padecimiento grave. Okay. Y bueno, hace rato mencionabas el manual de trastornos mentales que usan psicólogos y psiquiatras, y decías que pues, para medir la dependencia hay un periodo de 12 meses. Uh -huh. Y te quería preguntar, eh, ¿hay forma de identificar cuando una persona empieza como la adicción o es automáticamente de que lo prueba y entra? Mencionabas fases, ¿no? O sea, que la fase de abstinencia. O sea, sí hay forma por ejemplo, tienes un amigo, una pareja, alguien y dices, esta persona está cayendo cada vez más y más en consumir tal sustancia o en tal actividad. Eh, sí hay formas en las que podemos darnos cuenta cuando alguien necesita ayuda, previo a Claro, que la adicción se vuelva más fuerte. totalmente, Tayen. Y es una pregunta bien importante eso que dices, porque o sea, al final hablamos de que una persona que ya es adicta, como te decía, tiene una interferencia con su vida, ¿no? O sea, ya la adicción realmente está interfiriendo en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, en este caso hablamos de una adicción cuando la conducta o la esfera comportamental o toda la vida de las personas gira en torno a conseguir aquello de lo que depende, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta de que una persona está viviendo un proceso de adicción cuando empieza a tener pérdida del control sobre esa adicción y un incremento de la conducta adictiva, ¿no? Cuando ya no puede estar o ya no sabe estar sin esa situación o sin esa sustancia que está generando la adicción, ¿no? También cuando empieza, por ejemplo, a manifestar signos de intolerancia hacia los demás, cuando ves que abandona sus relaciones sociales, inclusive un signo de alerta muy fuerte de lo que hablan algunos estudios es que cuando ves que las personas descuidan
tanto sus relaciones interpersonales como otras actividades que previamente le denotaban interés, pues ahí ya estás viendo, o puede ser un signo de alerta que te puede decir, ojo, pues aquí está pasando algo, o aquí está sucediendo algo con esta persona, ¿no? También, por ejemplo, cuando se dejan de lado todas las actividades que previamente se tenían y entonces todo gira o se focaliza en torno a las adicciones, por ejemplo, cuando también abandonas tus círculos familiares o tus círculos de amigos para inmiscuirte totalmente o rodearte totalmente de personas que también tienen ese tipo de conductas adictivas. También pero principalmente, o uno de los principales signos, es cuando hay una interferencia grave en la vida de las personas, ¿no? Cuando ves que realmente esa situación ya está transgrediendo o ya está afectando la vida de la persona en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en el ámbito personal, pues ahí ya es un signo, un síntoma grave de la adicción, ¿no? Inclusive, pues hay algunos otros síntomas cognitivos y fisiológicos que surgen cuando la persona pues necesita de ese tipo, ya se vuelve dependiente, ¿no? Por ejemplo, hablamos, te decía hace rato, que cuando la persona no consigue inmediatamente saciar su necesidad pues sí, de la sustancia adictiva, pues puedes manifestarse más irritable, con mayor inquietud, inclusive tener problemas de sueño, porque todo su pensamiento se focaliza a poder conseguir esa sustancia o esa situación. Inclusive se habla de un malestar emocional, que entonces tú puedes ver que las personas tienen un estado de ánimo disfórico. Esto quiere decir que transitan de un estadio, por ejemplo, de alegría hacia un estado de tristeza en un periodo de tiempo bastante rápido y con una latencia muy breve. Entonces es como un carrusel de emociones, en el sentido de que la persona puede transitar de una emoción a otra en un periodo corto de tiempo. También pues puede tener inquietud psicomotora, es decir, que tú lo ves como en términos como comportamentales, que se ve ansiosa, se ve, pues sí, con síntomas de ansiedad, ¿no? Y ahí es importante justo porque, por ejemplo, cuando hay diferente, hay, cuando también se pasa como por ejemplo a otra fase que no hemos hablado hasta ahorita, pero que es la fase de abstinencia, pues ya ahí ya claramente se manifiesta esta ansiedad, ¿no? Pero o sea, o sea, regresando a la pregunta inicial, hay ciertos síntomas que tú puedes, si tú eres un amigo o tú estás cercano a una persona que está experimentando algún tipo de adicción, que puedes empezar a identificar, pero también algo bien importante es que hagas un ejercicio de concientización con la persona y que le hagas ver, por ejemplo, pues todo lo que está dejando por esa conducta adictiva, ¿no? Todo lo que está perdiendo por esa conducta adictiva, ¿no? Porque muchas veces también cuando hablamos de adicciones es importante decir que para la persona adicta hay como una distorsión del pensamiento, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces se dicen la historia a ellos mismos de que ellos son capaces de poder dejar esa adicción, de que ellos son capaces y que ellos son quienes controlan esa adicción, ¿no? Pero cuando no lo logran, puede haber una sensación de fracaso muy profunda y esto puede llevarlos justamente a recaer o a profundizar ya la conducta adictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, también ahí hay una labor que concierne a todas las personas en el sentido de poder apoyar a esas personas y algo bien importante que me gustaría enfatizar en este momento y que también por eso hacía alusión a la pregunta que te decía hace rato, es que también sobre las personas hay procesos de estigmatización, ¿no? O sea, se considera que la persona es una adicta y que ya no solamente es eso y que ya no es nada más, pero si consideramos justamente que por eso a mí me gusta, o sea, la adicción, claro que es un trastorno, pero yo no lo llamaría de entrada trastorno, porque es una conducta y entonces cuando tú hablas de un trastorno muchas veces etiquetas a las personas, ¿no? Les llamas la ansiosa, la deprimida y en este caso la persona adicta, ¿no? Pero si tú lo ves como una conducta que es susceptible de abandonar y que es susceptible de modificar, entonces tú estás en posibilidad de decir la persona o toda la vida de la persona
no necesariamente se define por esa adicción. Esto es algo bien importante cuando se habla ya de programas de recuperación, porque entonces ya de alguna manera no focalizas toda la identidad y toda la autoestima de las personas en esa conducta y ya no y estás disminuyendo el potencial riesgo de recaída que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, la estigmatización que hay alrededor de las personas adictas también es algo importante por trabajar, porque hay, como te decía, todo un imaginario en torno a él, pero es necesario irlo desmontando, no solamente para, como decíamos hace rato, decir que todas las personas podemos ser adictas, sino también para ver que la adicción es un momento que no necesariamente define a las personas, ¿no? Y entonces ahí podríamos hablar también de regresarle un poquito de humanidad a esas personas, ¿no? Justamente decías que la adicción es un momento que no define a la persona todo el resto de su vida. Entonces, a pesar de todos los estragos físicos, psicológicos, sociales que pueda causar en la vida de una persona, es posible que haya una recuperación. Esta recuperación se puede alcanzar al 100% o siempre va a quedar una parte o como... Pues mira, en realidad es así como la adicción es un comportamiento adquirido progresivo, pues también son las etapas de pues más bien los tratamientos, ¿no? Los tratamientos entonces también van a ser progresivos. Realmente, cuando hablábamos hace ratito de la fase de abstinencia, ¿no? O sea, la fase de abstinencia es cuando una persona ya está consciente de que tiene un problema de adicción y entonces esta fase se caracteriza por una reacción física o psicológica que tienen los organismos ante la falta de esa sustancia o de la actividad deseada, ¿no? Como decíamos hace rato, la adicción al tener un aspecto orgánico, pues siempre va a necesitar o el cuerpo va a demandar de ese tipo de sustancias, ¿no? Pero esta es una de las razones que mantienen el problema porque entonces generalmente las personas que son adictas muestran conductas de búsqueda incesante de la sustancia o de la actividad adictiva, ¿no? Lo que muchas veces sucede entonces cuando se entra a un proceso de tratamiento es que como te decía al principio, lo más importante es ser consciente de la adicción, ¿no? Y esta creencia de que pueden dejarlo, pues es una falsa sensación de control, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la terapia, que en este caso yo te puedo decir de la terapia psicológica, es devolverle a la persona la capacidad para controlar la adicción, ¿no? Entonces, va a ser bien importante, en principio, descubrir cuál es el foco de perdón, el foco de la adicción, ¿no? Si son problemas personales, si es el escape frente a una situación, tal vez una pérdida o una ruptura, si es la incapacidad de tomar decisiones o qué es eso, esa razón o es una de las raíces, si es el sentido de pertenencia para poder vincularse con ciertos grupos, es importante indagar cuál es la razón principal de ese foco de la adicción, ¿no? Y después entonces hablaríamos de que hay ya como toda una orientación o todo un tratamiento enfocado a poder generar al final hay procesos en terapia que se llaman de desprogramación progresiva, que por ejemplo, muy a grandes rasgos, ¿no? La terapia cuando una persona adicta, o sea, uno de los enfoques, ¿no? Porque también ahí habría que hablar de muchos enfoques, pero uno de los enfoques de la terapia es que hay a la persona inicialmente, ya que pasó la fase de abstinencia, se le promueve de respuestas de afrontamiento adecuadas frente a las situaciones de riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la persona que decíamos que va a la fiesta y necesita consumir para disfrutar más la música, o tal vez es por presión social, pues a la persona se le provee de otro tipo de respuestas de afrontamiento para poder manejar esas situaciones de riesgo, ¿no? Y posteriormente, ya eso es como un comportamiento que se hace de manera paulatina, ¿no? O sea, de que es, por ejemplo, la temporalidad en realidad varía, ¿no? De cada caso, pero podríamos decir que tú 2 meses vas a estar aprendiendo respuestas de afrontamiento, ¿no? Y entonces poco a poco y posteriormente se le va a exponer a la persona gradualmente a la conducta adictiva, ¿no? En este caso se habla de que hay una exposición controlada a los estímulos de riesgo, por ejemplo,
ejemplo, yo en esta semana ahora para la plática veía algunos artículos este, donde se hace alusión a que, por ejemplo, algunos de los adolescentes que están ya experimentando adicción al celular, pues en realidad el celular, o sea, no es tan fácil como que puedas abandonarlo de las drogas, ¿no? Porque al final esta cosa se está convirtiendo en un aparato que está siendo indispensable para la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, para muchos de los adolescentes, lo que sucedía es que ya el consumo de celular se los daban como en dosis, por así decirlo, en dosis mínimas, ¿no? Con horarios controlados. En ese sentido, lo que decías hace rato es que la adicción no necesariamente es que permanezca todo el tiempo, pero sí la persona va a tener que estar muy alerta justo para no volver a recaer. Y para volver a recaer es importante también que tenga redes de apoyo importantes, inclusive hay algunas ocasiones donde hay un tratamiento psiquiátrico o farmacológico en caso de que es necesario, porque muchas veces el cerebro se acostumbra a esas sustancias y entonces debes de tomar ciertos medicamentos para poder estabilizar un poco las reacciones bioquímicas del cerebro y entonces pues también va a ser muy, muy importante que hablaba ahorita de las redes de apoyo, ¿no? O sea, para mí es importante poder poner sobre la mesa que pues es importante estimular la comunicación y el diálogo con las personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si conocemos que una persona es adicta, pues que no es un tema tabú, porque muchas veces eso hace que se corte el canal de comunicación y que la persona se aísle de las respuestas que puede llegar a tener, ¿no? Entonces es importante hablar sobre si hay adicciones en la familia, hablarlo con círculos cercanos y en ese sentido, pues apoyar a la persona para que pueda salir de esa conducta adictiva. Bueno, todo esto que mencionabas construye un gran cuadro del cual podemos sacar muchas ideas importantes. Por ejemplo, la prevención de que no porque hables va a dar lugar a que lo quieran intentar, no, más bien va a concientizar a la persona a que lo puede vivir, o sea, no necesitas tener tal o cual situación, lo puede vivir. Y creo que es muy impresionante todos los factores que pueden llevar a una persona a padecer de una adicción, y así como hay cosas que te pueden hacer más vulnerable a las adicciones, así igual hay cosas que las puedes evitar, que te pueden proteger ante ello, como con otros padecimientos, ¿no? Como con la depresión, depende del, de cómo te sientas contigo mismo y el círculo de personas. Y bueno, como mencionabas ahorita, yo mientras Ayer, pues, ay, perdón, que te interrumpa, es que quería hacer una anotación ahí que también se me olvidó mencionar hace rato, pero que me parece importante cuando hablamos de las redes de apoyo, es que también para las personas que rodean a la persona adicta, llámese familiares, pareja, madre, padre, cualquiera de las personas, también es importante que ellas mismas las reconozcan, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los padres y madres, se tiene una figura idealizada sobre lo que pueden hacer o no hacer sus hijos o cómo deben ser o no ser, ¿no? Entonces, no solamente pasa porque la persona adicta asuma que tiene una adicción, sino también porque la persona en este caso familiares o personas significativas cercanas, puedan entender que esa persona necesita apoyo, ¿no? Porque también hay muchas ocasiones en que, o se presentan casos en los que las personas niegan o no pueden creer que sus hijas, sus hijos o sus familiares estén inmersos en esa adicción porque ellos los educaron bien o porque nunca tomaron, por ejemplo, o porque nunca fumaron. Entonces es bien importante que también haya un trabajo de concientización de las personas que están fuera de la adicción, ¿no? Porque esto a su vez permite también que pues se deconstruya todo el tabú que hay alrededor. Es solamente una anotación pequeña que quería hacer. no, sí, tienes razón, es como muchas cosas en las cuales a veces tú no puedes creer algo, ¿no? O sea, te niegas a que eso no pasa porque tal o cual razón, por ejemplo, con los padres de mi hijo está bien porque yo lo crié bien y él jamás caería en eso, es una persona fuerte que
incapaz de caer en la adicción, pero pues, también es la aceptación, ¿no? De aceptar que hay un problema y ya aceptando que hay un problema se puede buscar una solución. Exactamente. Y bueno, te quería preguntar, mientras estaba investigando para este tema, pues me encontré con algunos grupos de ayuda justamente de tratamiento, ya sea Alcohólicos Anónimos, Adictos Anónimos, y pues tenía la duda de, tienen este lema que me parece un poco extraño, que dice solo por hoy. A qué se refieren cuando dicen solo por hoy? Sí, pues precisamente es como una filosofía, ¿no? Es como una filosofía en la que si nos remontamos a unos momentos anteriores a nuestra plática, decíamos que, pues, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, pues realmente se van a enfrentar toda su vida a situaciones donde puede haber alcohol, ¿no? Por ejemplo, en unos 15 años, en el caso de que vayas a un estadio de fútbol, en el caso de que vayas a una fiesta, es decir, se van a enfrentar muchas veces como a estar expuestos frente a esa situación o frente a esa sustancia que inicialmente generó la dependencia, ¿no? Entonces, la frase de solo por hoy implica, o sea, va en una vía de responsabilizarte contigo mismo pues, del momento. Es un poco existencialista, por así decirlo, ¿no? En el sentido de decir, solo por hoy decido no consumir y solo por hoy me responsabilizo de no consumir, ¿no? Y esto es una concepción, te decía, hasta cierto punto filosófica, porque habla entonces de que tú sabes y eres plenamente consciente de que esos factores o de que puedes estar en una situación de sobreexposición frente a las situaciones o a las sustancias adictivas, ¿no? Pero entonces decides y te responsabilizas con tu bienestar para no consumir, ¿no? Y es como te decía que es una filosofía porque al menos de lo que yo sé de esos grupos de apoyo, es inclusive como un pacto entre ellos, ¿no? Como un pacto en el sentido de decir, entiendo por lo que pasaste y te comprendo porque yo también estuve ahí, pero entonces, al menos por el día de hoy, vamos a ser lo suficientemente fuertes para no caer en esa, pues en esa situación, ¿no? Y entonces es como un compromiso que se refrenda diariamente, es un compromiso que diariamente se refrenda, que diariamente pues se ejecuta y al final termina siendo como en un hábito, porque justamente también pues las adicciones lamentablemente se convierten en hábitos, ¿no? O sea, como cuando decíamos que las personas aprenden a convivir con este tipo de sustancias o con este tipo de conductas, eso se convierte en un hábito. Entonces, lo opuesto sería generar otros hábitos y en este caso el hábito de responsabilizarte y de decidir sobre tu vida, ¿no? Y hace rato te decía, la adicción es una situación de descontrol, una situación en la que la adicción ya domina la vida de las personas. Y en este caso, esta frase, si te pones a analizarla minuciosamente, implica que entonces las personas tienen el poder de controlar la adicción y ya no la adicción a ellos, porque ellos tienen el poder de decidir sobre sus vidas, ¿no? Me parece muy interesante todo este tema y bueno, si quieres, para cerrar, ¿tú qué le recomendarías a alguien que convive con una persona que sufre una adicción? ¿Qué le recomendarías? ¿Le recomendarías abordarlo? ¿Le recomendarías que otra persona lo aborde? ¿Cómo recomendarías tú que enfrentar estos problemas para alguien que convive con una persona que tiene este padecimiento? Pues en principio yo diría que es importante que se valide a las personas, ¿no? Con esto me refiero a que muchas veces con el fin de negar que una persona cercana puede estar viviendo algún proceso de adicción, pues negamos como sus razones, ¿no? Porque, o sea, muchas veces también pasa por un proceso de empatía, ¿no? De empatía en el sentido de que tú no sabes, realmente no puedes llegar a saber lo que vivió esa persona y que le llevó a estar en esa situación de adicción, ¿no? Lo único que puedes hacer es ser empático con esa persona y tratar de conocer las razones, pero conocerlas más no negarlas o invalidarlas, ¿no? Porque también muchas veces se suele invalidar las emociones, se suelen invalidar o
sí, pretendiendo que no es justificable ese acto y entonces eso es como un horizonte que no ayuda a la persona, ¿no? Entonces, en principio es tratar de entender el por qué le llevó esa adicción, más no justificarla, es decir, entenderla, más no decirle, pues tú tenías otras opciones, pues, las cuales tal vez no viste en su momento, pero entonces yo ahorita, pues te quiero apoyar, ¿no? En ese sentido también es importante que se generen como relaciones muy, pues basadas en la confianza, pero también basadas en las necesidades, o sea, en las que tú puedas hacerle ver a esa persona cómo es que la adicción está destruyendo su vida, pero que entonces también le hagas ver qué es lo que necesita en ese momento, ¿no? Si necesita, por ejemplo, porque también hay todo un tema que tal vez no es el momento para poderlo abarcar ahorita, pero también muchas veces las adicciones, o al menos las más graves, conllevan a procesos de institucionalización. Esto quiere decir que son procesos donde las personas son derivadas a psiquiátricos comúnmente, ¿no? Porque ya no son, o a centros de rehabilitación, porque ya no son capaces de lidiar por sí solos. Y aunque esto es importante, pues también de alguna manera no debe de ser forzado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que, pues, hablábamos de un proceso o un ejercicio de concientización donde la persona vea por qué es importante que pueda dejar la adicción, y esto se puede lograr mediante terapia psicológica, mediante el acceso a grupos de apoyo, pero siempre y cuando no sea forzada, porque si no, ahí ya entraríamos como en una situación que sería de hasta cierto punto violatoria de los derechos humanos de la persona, ¿no? Que ojo, con esto no quiero decir que no necesariamente o que no sea importante justo canalizarlos cuando es pertinente a este tipo de instituciones, pero siempre y cuando haciéndolo con el consentimiento de las personas, ¿no? Entonces, eh, yo lo que diría es que puedan hablar con las personas si conocen algún caso, pero que también pues le hagan ver la importancia de poder acudir con especialistas, llámese centros de apoyo o de rehabilitación, llámese tratamientos psicológicos, si es el caso, tratamientos psiquiátricos, pero es importante que entonces también se pueda hablar sobre ese tema, ¿no? Porque pues como decíamos hace rato, las personas no estamos exentas, o sea, ninguna persona estamos exenta a poder vivir ese tipo de procesos. Sin embargo, pues en la familia cada vez es más importante que puedan generarse esos espacios de comunicación para deconstruir las ideas que se tienen sobre la adicción, ¿no? Y que en este caso, pues ya si una persona en algún momento de su vida se ve en la necesidad de decidir optar o no por eso que puede generar dependencia, como puede ser el caso de una droga, pues tenga las herramientas para poder decidir que no. Sí, es bastante importante esto que dices, que se haga con conciencia la búsqueda de ayuda. Y bueno, veo que aquí el público pues tenía algunas preguntas. No sé si te gustaría contestar algunas de las que aparecen. Claro, estoy viendo aquí. Dicen, el entorno familiar, escolar y social jugarían un papel importante para que una persona se sienta orillada a una adicción. Ahí la respuesta es que sí. O sea, no solamente, como decíamos hace rato, es una responsabilidad individual, sino que también tiene que ver mucho con los factores contextuales con los cuales se involucra a la persona. Y en este caso, por ejemplo, hablábamos del ejemplo de la familia, ¿no? De cómo una mamá que niega a su hijo puede de alguna manera estarlo, no quisiera decir orillando, porque tampoco es algo impuesto, o sea, no necesariamente es que la conducta de la mamá desencadene la adicción, pero sí está de alguna manera influyendo en que ese canal de acceso y de búsqueda de apoyo se obstaculice, ¿no? Entonces, sí es bien importante para que que las personas puedan ver qué es lo que les rodea al momento de hablar de una adicción. Otra de las preguntas que veo es la de Carla Martínez, que decía, ¿se tiene una predisposición a buscar conductas fuertes? ¿Por qué sucedería esta búsqueda? Yo creo que, pues no sé si hablar de predisposición, porque también eso es algo que hace rato recordando se me pasó decir, o sea, también hay
variables o factores de riesgo que pueden ser genéticos, ¿no? Esto quiere decir que puede haber una predisposición genética, por ejemplo, si alguna persona de tu linaje o de tu linaje tuvo alguna adicción al alcoholismo, pues eso de alguna manera se puede convertir hasta cierto punto en un factor de riesgo, en tanto ya tú ya estás predispuesto a caer en eso, ¿no? Pero estos factores de riesgo, si, por ejemplo, sucede con la obesidad, sucede con algunos de los tratamientos, perdón, de los trastornos psiquiátricos, pero siempre es importante decir que la predisposición no necesariamente es la determina la vida de las personas, sino que las personas pueden, justo es una predisposición, más no un determinante, ¿no? En el sentido de que le devuelve la capacidad de agencia a las personas, ¿no? Pero después, o sea, respondiendo en específico a la pregunta, yo creería que no sé si llamarle una predisposición, lo que sí creo es que las personas buscamos tener conductas fuertes o emociones fuertes porque se tiene también como la idea de que eso te hace sentir vivo, ¿no? De que eso te hace, de que inclusive es como, si lo llevamos como a un terreno de un análisis como mucho más sociológico o mucho más global, pues ahorita, por ejemplo, está mucho la idea de que solo se vive una vez, ¿no? O de que tienes que experimentar todo porque la vida es solamente una y se va, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que sí hay como toda una ideología o un imaginario orientado a buscar esas emociones fuertes. Sin embargo, no es una predisposición, o sea, realmente las personas siempre tenemos la capacidad de decidir si realmente queremos hacer ese tipo de comportamientos. La siguiente pregunta. Creo que dice, se puede adquirir del manual. Sí, seguramente es del DSM. Sí, se puede adquirir, solo que, o sea, sí se puede adquirir, pero sí justo es como de uso más, pues de las disciplinas, tanto psicología como psiquiatría, ¿no? En realidad ese manual lo que hace es que te brinda una serie de, pues sí, de características con las cuales tú determinas si una persona está viviendo un trastorno y en este caso puede ser una adicción, ¿no? Sin embargo, pues digo, no es motivo de este tema, pero pues al final eso de alguna manera ha llevado justo a etiquetar que aunque sí los trastornos tienen una serie de características asociadas, pues no necesariamente es igual en todo caso, ¿no? Entonces, hay un riesgo de que, por ejemplo, si las personas acudiéramos a ella, iríamos, se dice, patologizando la vida, ¿no? En el sentido de que si tú realmente ves ese manual y siendo muy crítico con él, hay muchos trastornos o muchas conductas que están incluidas en los trastornos y que nosotras, las personas, tenemos en la vida, ¿no? Pero es importante que entonces se analice cada caso y se vea por qué se está viviendo cada situación, porque, por ejemplo, hay algunas respuestas que van a ser esperables frente a sucesos que no necesariamente son normales, ¿no? Entonces, o sea, sí se puede conseguir, pero siempre y cuando pues sea como con asesoría de algún especialista. La Y siguiente, no creo que son comentarios, ¿no? También hablaban del estímulo que genera la dopamina y de la adrenalina. Y también Dalía dice que creo que las personas que ya vivieron alguna o varias adicciones pueden darse cuenta con su entorno si está pasando o empezando alguna adicción. Exactamente, totalmente ahí. Lamentablemente la experiencia es la que determina el aprendizaje que puedes tener sobre la detección oportuna o temprana, pero yo creo que también, pues como este tipo de pláticas es importante justamente para hacer una labor de concientización respecto al tema, ¿no? Y no sé si, creo que abajo sí hay otras dos preguntas, ¿no? Que son la de Tere Ortega, que dice, ¿es común encontrar a personas que tuvieron adicción a alguna sustancia o situación negativa pasen a la adicción a algo más saludable? Eso es una pregunta bien interesante e importante porque sí es común encontrarlas, porque muchas veces, pues al final si hablamos de que las adicciones generan algún tipo de comportamiento, o sea, si hablamos de conducta, lo que se busca es sustituir esta conducta adictiva por otra conducta que sea más funcional, ¿no? Pero en este caso, ya cuando hablamos de vigorexia o ortorexia, pues en realidad estamos hablando de que estas conductas ya no, otra vez no son funcionales, ¿no? Y entonces ahí la labor sería sustituir
de nueva cuenta esta conducta por otra que sea más funcional, ¿no? Pero esa pregunta que dices es interesante e importante porque entonces habla de que pues las personas así como pueden estarse decantando por una situación enteramente negativa, como puede ser una adicción toxicológica, pues también pueden pasar al otro extremo o al otro polo, ¿no? Y entonces creo que ahí es bien importante que todas las personas estemos alertas para poder detectar ese tipo de situaciones. Y la final de Lilian Bernal dice, ¿puede existir un individuo que viva por completo libre de adicciones toda su vida? ¿O como, o como todos somos vulnerables, en algún momento pasaremos por ellas, pero de diferentes maneras? Pues en realidad creo que es una pregunta bastante buena. Yo diría que sí es posible estar sin adicciones por completo. Y lo es porque yo conozco a personas que justamente han decidido, por ejemplo, no seguir algunos patrones de alcoholismo que vivieron sus padres o de drogadicción que vivieron sus padres. Y también se cree mucho que, por ejemplo, una persona que vivió en un entorno alcohólico necesariamente va a ser alcohólico y no es así. En realidad hay muchos factores que influyen en la vida de las personas porque la vida de las personas no está condicionada a un evento, como decíamos. Siempre las personas vamos a tener la capacidad de poder decidir sobre nuestras acciones, ¿no? Y en ese sentido es posible que las personas vivan sin ninguna adicción, ¿no? Que probablemente hay, como decía también, están estas otras adicciones conductuales y estas sustancias que en algún momento fueron prohibitivas, pero que ya no lo son, como lo es el alcohol, como es la cafeína, el tabaquismo, y que están cotidianamente en nuestras vidas, ¿no? Y que probablemente uno puede creer que tiene una adicción, pero ahí la respuesta sería si tú haces un uso o un abuso. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo te puedo decir que yo tomo mucho café porque me gusta el sabor, porque me ayuda también en las mañanas a iniciar mi día, porque hago también mucho, pues me gusta en realidad poder tomarme una taza de café mientras estoy escribiendo, mientras estoy leyendo. Sin embargo, también sé estar sin el café, ¿no? Ahí hago un uso del café más no un abuso. O sea, yo sé estar sin el café, tanto así que esta semana no he tomado casi café, por ejemplo, pero no tengo una necesidad o una dependencia al café. Entonces, probablemente con estas drogas que también son, pero más coloquialmente o socialmente aceptadas, como lo es el café, el tabaco y el alcohol, pues las personas probablemente puedan hacer un uso de ellas, ¿no? Pero hacer un uso de ellas responsablemente, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso del café, pues tú vas a tomarte una taza de café, pero no vas a dejar que el café controle tu vida, ¿no? Y entonces es bien importante y creo que resume muy de buena manera esta pregunta que nos hace Lilian, porque al final el hecho de que hablemos de adicciones implica que es una conducta, como decía hace rato, pero es una conducta entonces sobre la cual los individuos somos susceptibles de decidir, ¿no? Siempre vamos a tener todo un horizonte de posibilidades por decidir y entonces podemos decidir vivir una vida sana, una vida libre y también, pues al final el tema de la libertad es un tema hay una diferencia muy sutil como entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Que el libertinaje es cuando ya realmente haces un abuso de esa libertad o cuando tu libertad está transgrediendo la libertad de otras personas, pero la libertad, contrario a la idea que se tiene de una soltura total, la libertad también implica una responsabilidad, ¿no? Y la libertad entonces de poder decidir y de decidir lo que es más conveniente para tu vida. Y creo que ya son todas, ¿verdad? Sí, creo que esas fueron todas las preguntas por el momento. Y pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta explicación sobre las adicciones, sobre qué las genera y que es posible curar, ¿no? Esto es muy importante recalcarlo, que sí es posible una recuperación. Y pues quiero invitar a todas las personas que nos acompañaron a que pasen a la página de Rodrigo, que es Dentalmente, en el cual él hace una labor de concientización muy importante, no solo en el ámbito social, bueno, psicológico,
sino también en el ámbito de la salud dental. Y pues los invito a ver su página, es muy interesante la información que postea. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. No, pues muchas gracias a ti, Tayan. Y sí, como decías, invitar a las personas que sí es un proyecto que tenemos la cirujana dentista Lilibet Suárez y yo, en la que damos información concerniente a la salud odontológica y también a la salud mental. Y pues yo te agradezco muchísimo para ti, Tayan, por abrir el espacio. Yo creo que es un tema bastante importante que se pueda tocar y pues ojalá que también las personas que participaron aquí el día de hoy con nosotros puedan pues hacerlo extensivo a otras personas, que no tengan miedo de hablar del tema, que no tengan, más bien que estén dispuestos a generar esos canales de espacios, porque muchas veces eso también es un ejercicio preventivo, aunque no necesariamente se le vea así, pues el hecho de que exista esta plataforma, como lo es el proyecto Caleb, a mí me parece que es bien importante en el sentido de la prevención, ¿no? Y entonces, pues agradezco muchísimo por la invitación y ojalá que podamos hacer algo próximamente también en conjunto. Muchas gracias. Les dejo el enlace a la página de Rodrigo en la descripción del video. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.